Y un poquito la intención fundamental acá de la presentación es entender cuál es la forma, cómo realmente tenemos una metodología que nos permita de manera efectiva, con una gobernanza sólida, articular la investigación y los esfuerzos de aplicación también del sector privado e institucional para que realmente extraigamos todo lo más que sea posible de esfuerzos de acción climática, tanto en términos de mitigación como de adaptación, ¿verdad? Y en este caso vamos a presentar entonces la experiencia que realizamos en la República Dominicana de la mano con el Instituto Dominicano del Café y la CEPAL en la formulación participativa de un programa de fortalecimiento a la cadena de valor del café de este país como un todo. Bien, ¿qué hicimos? Lo primero es una metodología que nos permitió realmente entender toda la cadena de valor, desde la provisión de insumos hasta los productores en sus diferentes formatos y escalas, e entender las diferentes interrelaciones que ellos tenían y cómo eso contribuía o no realmente a su capacidad adaptativa y al potencial de mitigación que también podía existir en cada uno de los eslabones, ¿verdad? Eso nos permitía entonces generar e identificar propuestas tanto desde lo local como desde lo regional para incrementar la productividad sostenible e inclusiva de todo el sector. Y lo más importante de todo, creo yo acá, fue producir realmente una propuesta que tuviera ganancias tempranas, ganancias prontas, tanto en términos de costo-eficiencia por medio de la mitigación, como también por medio del evitar pérdidas a partir de la adaptación e implementación de medidas que construyeran resiliencia en la cadena de valor y en los paisajes, como muy bien lo anotaba anteriormente Pablo, ¿verdad? Como les mencionaba, es un apoyo, una cooperación técnica liderada por CEPAL, con un fuerte apoyo de Indocafé y el Consejo Presidencial para el Cambio Climático y Desarrollo Limpio de la República Dominicana. ¿Qué intención tenía? Articular realmente, identificar prácticas, como les digo, entender las relaciones de poder, entender realmente la configuración de toda la cadena para poder articular competencias, capacidades y recursos para estimular el potencial del sector café en toda la República Dominicana, ¿verdad? Es un sector que había venido mucho tiempo en detrimento en términos del área de producción, en términos del volumen de producción, pero que a través del análisis nos permitió entender el potencial que todavía muchas regiones tienen, tanto en términos de productividad como calidad, y por supuesto el rol que puede jugar el sector café realmente en la construcción de la capacidad adaptativa de muchos de los paisajes rurales del país, ¿verdad? Nos permitía también entonces esta metodología visibilizar el cambio climático como un catalizador de ese cambio transformacional que anotaba Daniel al inicio, ¿verdad? Que nos lleva no solo a pensar en términos climáticos, sino nos lleva a pensar realmente en términos del fortalecimiento de la cadena de valor, con un fuerte énfasis en la competitividad que puede tener en todos los mercados que pudiera atender, ¿verdad? Y que eso solo sería posible a partir de sumar esfuerzos con un diseño de una gobernanza muy participativa y comprometida que involucre a actores realmente desde la cadena de valor en la gobernanza, ¿verdad? Y al final, la idea, la noción de todo este programa de fortalecimiento a la cadena de valor tiene como una de sus principales motivaciones o ganancias el poder desarrollar una propuesta de programa de una NAMA, o sea, de una acción de mitigación nacionalmente apropiada que pudiera catalizar recursos de financiamiento y de cooperación técnica para apoyar la adopción de diferentes prácticas, tanto en mitigación como en adaptación. Por eso la República Dominicana ha decidido llamarle a este concepto NAMA Café Plus. Muy bien. ¿Y qué hicimos? Básicamente adaptamos una metodología que ya CEPAL había estado desarrollando en algunos países de la región para cadenas de valor que no necesariamente eran café. ¿Cuál fue la adaptación? Realmente entender cómo desde el análisis, desde el diagnóstico, incorporábamos esas variables que se afectaban positiva o negativamente por una mayor variabilidad climática.
Entonces partíamos de entender toda una serie de restricciones o cuellos de botella a la competitividad de esa cadena de valor, identificábamos buenas prácticas locales o en la región que fuera, en nuestra región ampliada, que fuera relativamente fácil de encontrar conceptos adaptables al contexto dominicano, y con esas buenas prácticas socializábamos a nivel local, identificábamos su idoneidad, qué capacidades o recursos necesitábamos para realizar una buena adaptación a nivel local de esas prácticas, que a su vez pudieran tener de manera relativamente pronta una adopción a escala. Y entonces, una vez teníamos esa respuesta adaptada de esas buenas prácticas que venían a eliminar esas restricciones en la cadena de valor, podíamos agrupar estas prácticas y formular una serie de programas específicos que nos permitiera aglutinar mejor la gobernanza y las capacidades técnicas de todos los actores de la cadena de valor en función de esos 4 o 5 grandes ejes. Y por supuesto que a su vez cada programa tiene pequeños proyectos de inversión o estrategias con líneas de acción muy determinadas, ¿verdad? Aquí partimos de ese principio de que divide y vencerás, en el buen sentido de la palabra, donde tratábamos de articular todos aquellos elementos de fortalecimiento a la cadena de valor compatible con el clima y articulando a actores sobre líneas de trabajo muy específicas. Y por supuesto, como decíamos, no viendo el cambio climático como un pilar más de ese fortalecimiento, sino realmente como un eje transversal que iba a permear los 5 grandes programas de fortalecimiento a la cadena que íbamos a estar desarrollando y que logramos formular con el apoyo de Indocafé, de su dirección técnica y de sus áreas regionales. Vamos a pasar un poquito tal vez por el proceso muy rápido. Lo primero, definir grandes metaobjetivos, lo que en el concepto de cambio transformacional se conoce como metaobjetivos, metas transformacionales, que fueron 3: productividad, construcción de capacidad adaptativa y reducción costo eficiente de emisiones. Y eso iba a aglutinar entonces un espectro amplio de programas. Hacer un análisis técnico y basado en la ciencia de todos los potenciales impactos del cambio climático en el sector cafetalero en la República Dominicana, con especial atención a las diferencias de cada una de las regiones productoras. Eso entonces nos iba a hacer poner mucho más atención en algunos puntos específicos de la cadena de valor. Punto número 3, con ayuda de un colega de Indocafé, trabajamos en un diagnóstico de mucha profundidad en campo, entendiendo tanto la parte cuantitativa, los volúmenes, los flujos reales de café y financieros que existían, para determinar de manera conjunta esos cuellos de botella que pudieran estar en muchos ámbitos, ¿verdad? Y categorizábamos esas restricciones. Identificábamos, como les decía, esos cuellos de botella y que limitan la capacidad de generar y de capturar valor en la cadena de valor, valga la redundancia, para cada uno de sus eslabones. Y cuando teníamos muy claros esos cuellos de botella, nos íbamos entonces a hacer una consulta muy amplia, ¿verdad? Tanto a expertos como a literatura vigente, para identificar buenas prácticas que realmente le permitieran a la institucionalidad y al sector en la República Dominicana ir poco a poco removiendo las barreras existentes. ¿Y cómo las articulábamos? Con programas y estrategias específicos, ¿verdad? Entonces aquí yo no voy a entrar como muy en el detalle de los resultados. Para eso tenemos un estudio que es muy denso y que estoy seguro que está pues de alguna manera siendo como esa columna vertebral de la búsqueda de financiamiento climático en la República Dominicana para el sector café, pero sí me gustaría nada más irlo llevando un poquito como por los formatos que nos permitieron aplicar esta metodología, ¿verdad? Primero, para el análisis de esas buenas prácticas, las ligábamos a una restricción específica, identificábamos esa restricción, a qué nivel o a qué eslabón de la cadena pertenecía. Luego hacíamos una pequeña reseña de las buenas prácticas. Ustedes pueden ver ahí que hay una buena práctica que encontramos en la Fundación Neumann, otra buena práctica que encontramos en el Cenicafé en Colombia, otra buena práctica que encontramos como parte del desarrollo que ha hecho WCR, y realizábamos comentarios específicos
que permitirían a futuro que esas diferentes buenas prácticas realmente se adoptaran para el contexto particular de la República Dominicana. No es tener una buena práctica y traerla y copiarla, calcarla al carbón, sino cuáles son esas condiciones de adaptación que son necesarias a nivel local, ¿verdad? Y luego agregábamos todas esas buenas prácticas en una serie de programas que tienen esta lógica, ¿verdad? Lo primero, una buena gobernanza para estimular la competitividad de la innovación, tanto en términos de mitigación como de adaptación. Habiendo establecido esa buena gobernanza, ese habilitante político con respaldo técnico, inmediatamente tocaba ir a campo, promocionar, fomentar un programa de producción de café sostenible adaptado y baja en emisiones. Eso nos permite crear valor desde el campo, crear valor desde el eslabón de producción. Y luego, los programas 3 y 4 nos permitían entonces fomentar la captura de ese valor en los diferentes mercados en los que realmente necesitábamos transmitir todo el esfuerzo que estábamos haciendo en términos de acción climática. Programa número 3, fomento a un procesamiento ecoeficiente y orientado a la calidad. Y programa número 4, posicionamiento de un café sostenible y verificable. Como ya me queda poco tiempo, solamente paso por acá para mostrarles cómo seguimos la metodología que ilustramos en el cuadro anterior, donde cada uno de los programas tiene estrategias o grandes proyectos muy específicos que si se pudieran realmente ejecutar de manera secuencial, vamos realmente generando una base sólida para ese fortalecimiento de la cadena de valor con ganancias muy perceptibles para todos los eslabones, mientras realmente estimulamos la acción climática a través de toda la cadena. Y, de nuevo, cada una de esas estrategias tiene una serie de líneas de acción muy particulares, ¿verdad? Ahí al final, ¿qué buscamos? Buscamos tener un portafolio de proyectos, un portafolio de estrategias que sean financiables, algunas son más de readiness o de preparación, de estudios previos que nos permiten marcar la cancha de dónde queremos trabajar, cuál es la necesidad. Por ejemplo, hasta ese momento no teníamos en la República Dominicana un estudio de huella de carbono específico para tener en cuenta la carbono intensidad de la caficultura dominicana. No teníamos estudios también con respecto al tema de mapeo de vulnerabilidad. Y ahí lo trabajamos un poquito con alianza con Neumann para transmitir un poquito el concepto, por ejemplo. Y determinamos una matriz de esta naturaleza, que es todo un portafolio que se construyó con actores en la República Dominicana, donde mapeábamos el plazo de implementación, la secuencia en la que se deberían de implementar algunos de estos proyectos, y por otro lado, el potencial impacto que iban a tener dentro de todo este programa. Me quedan 2 minutos y ahí voy a ir muy rápidamente por algunas lecciones aprendidas. Gracias, Alejandro. De nada, Daniel. Bien, lecciones aprendidas de ejecutar todo este proceso con el sector, con la cadena de valor. Número 1, conocer esas condiciones base, basarnos en la ciencia agronómica, en la ciencia genética, en la ciencia climática y en la ciencia social que nos permita conocer todas las interacciones dentro de la cadena de valor que son las que nos van a permitir mover la aguja más adelante. Potencial, impacto y vulnerabilidad basado en evidencia. 2, priorizar. Como ustedes vieron, teníamos ahí un portafolio de 22 proyectos, pero teníamos que identificar cómo priorizar a través de los 4 programas, ¿verdad? Identificar cuáles son los disparadores del cambio para cada eslabón de la cadena, para ver cómo realmente los traemos a la mesa como parte de la acción climática. Número 3, identificar un punto de partida claro, y por eso es donde yo les decía, en este caso de la República Dominicana, mucho todavía, en muchos de los 4 grandes pilares era necesario tener estudios específicos que nos permitieran entender cuál era la potencial pertinencia de algunas metodologías, ¿verdad? Cerrar brechas de conocimiento, de capacidades, experimentar más, determinar para qué realmente estamos listos. ¿Estamos listos a nivel sectorial y a nivel de los institutos para pedir financiamiento para un programa a escala? ¿O necesitamos financiamiento para acciones muy particulares de preparación para el desarrollo de estas iniciativas? 4, diseñar con el sector privado y no para. Y aquí yo hago siempre el mensaje de que tan sector privado, hablando en República Dominicana, es Induban, que compra la mayor parte del café que se produce,
como el pequeño productor que básicamente lo que tiene son algunas cuantas matas en su propiedad. Los dos son sector privado, los dos tienen diferentes iniciativas y los dos, o toda la gama del sector privado la tenemos que traer a la mesa para construir este tipo de formulación. Al final todos tenemos un objetivo común, que es realmente que el sector prevalezca a través del tiempo y que sea sostenible y competitivo. Y por último, una gobernanza de alto nivel, real, reglamentada, con un muy buen insumo técnico, frecuente y de calidad. Y ahí, por ejemplo, tenemos una propuesta para la República Dominicana donde existe un comité político, pero luego un comité técnico que, dependiendo del programa en el que se vayan a tener que tomar decisiones, ahí trae de manera itinerante personas específicas, tanto de la academia como del sector privado, a trabajar de manera conjunta para llevar adelante este programa de fortalecimiento. El estudio está disponible en la biblioteca de CEPAL, es muy denso y tiene todas las partes por las que yo he ido en estos minutos, y desde luego que totalmente abierto a compartir la experiencia y a recibir sus consultas. Muchísimas gracias.